En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un programa presentado y dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada. Programa con la finalidad de edificar la Iglesia de Jesucristo, haciendo una exposición firme de la sana doctrina, tratando temas históricos, proféticos y escatológicos. Entendemos que ha llegado el tiempo de defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Filipenses 1:17: sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde estaremos testificando del poder de la Escritura. Gloria a Dios. Dios bendiga en esta hora a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla, desde aquí, desde el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia, que te habla, tu hermano y amigo, un servidor, Óscar Moreno, juntamente con mi hermano, amigo y compañero de milicia, el hermano Walter Ahumada. Estamos dispuestos en esta hora pues a estar compartiendo las Escrituras, a darle seguimiento a aquello que ya Dios ha puesto en nuestros corazones para esta serie que vamos a comenzar hoy. Y te pedimos a ti, si tú quieres, que estás ahí al otro lado de la radio, en la emisora, escuchando esta emisora, pues que apartes este tiempo y abras tu corazón si así Dios lo permite en tu vida, para que puedas escuchar este mensaje, este compartir de las Escrituras. Estamos en esta hora tratando el tema de la justicia de Dios y queremos que la audiencia pueda ser bendecida con la exposición de la Biblia. El salmista dijo: la exposición de tus palabras alumbra. Muchas veces las situaciones de la vida y este mundo secular que nos rodea pues nos mantiene en mucha oscuridad. Por eso es que en esta hora queremos bendecir tu vida y queremos pues darle parte a la palabra de Dios. También quiero en esta hora pues pedirle a nuestro hermano Walter que dé un saludo a la audiencia. Hola a todos, un gusto estar junto a ustedes nuevamente y espero que podamos compartir esta hora que tenemos de programa, gozándonos en la palabra de Dios y en lo que Dios tiene para nosotros hoy a través de su maravillosa y preciosa palabra. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. También queremos pues dar el número de WhatsApp, antes de que se nos pueda olvidar luego, el número de WhatsApp del programa para cualquier persona que quiera hacer cualquier pregunta, anotación, cualquier crítica constructiva, lo que sea. Es el 655857327. Lo vamos a repetir: el 655857327. Amén. Hermano Walter, ¿cuál hemos dicho que es el tema de esta nueva serie? La justicia de Dios. Amén. La justicia que es de Dios, dice la Biblia. Sí. Y viene por medio de la fe. Vamos a estar leyendo, para adentrarnos en este estudio, en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y versículo 21. Vamos a darle lectura ahí a unos versos bíblicos para comenzar. Y lo queremos hacer a la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así en Romanos 3:21: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Nos puede conducir en oración, hermano? Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento. Amén. Sobre tu justicia, Señor. Sobre todo lo que pasó, Señor, a través de ella en la cruz del Calvario, Señor. Amén. Te pedimos que nuestros amigos y hermanos que están oyendo, Señor, puedan también tener esa noción, Señor,
de lo que allí ocurrió, que no fue todo tan rápido ni tan a la ligera, Señor, sino que fue algo importantísimo, algo que tú ya habías plasmado desde la eternidad pasada, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús, por traer esta palabra a nuestra vida, Señor, para que tú traigas, Señor, esa iluminación, Señor, que necesitamos como tu iglesia en estos tiempos, Señor. Te agradecemos todo en nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano Walter, ¿qué entendemos en términos jurídicos? ¿Qué es justicia o qué es la justicia? Aplicar lo que se merecen las personas. Digamos, si una persona que ha cometido algún delito es llevado ante el juez, ante un tribunal, y ahí se sentencia su condena. Es la aplicación de la ley, podríamos decir, ¿no? En base al delito cometido. Claro. Se oye lo secular, queremos justicia, ¿no? O esto no es justo. Pero nosotros queremos hablar hoy de la justicia de Dios, que no es menor que la nuestra, sino que es mayor, es superior. Jesucristo dijo, si vuestra justicia no fuese superior, dijo, a la de los escribas y fariseos, ustedes también estarían descalificados. Así que mira y analiza que Dios tiene la exigencia de su justicia. Entonces en esta hora, cuando usamos el término justicia, pues aunque no tenemos los conocimientos oportunos, porque somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, adoptados en Cristo, ¿verdad? Y hemos entrado a todo este mover por medio de su gracia, ¿verdad? No tenemos los dotes humanos, ¿vale? Pero Él por su espíritu nos revela, y tenemos que entrar en un ámbito de usar terminología jurídica para que la audiencia también lo vaya conociendo, se vaya familiarizando y podamos poco a poco llegar a entender, a percibir qué es lo que sucedió en el Calvario, porque no hay justicia más pura, más única, más íntegra que lo que pasó en el Calvario. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de términos jurídicos y de la justicia de Dios, hay que hablar también de los atributos de Dios. ¿Me entiende? De cosas que Dios es internamente. Y cómo es que entonces se ejecutó esta salvación hacia nosotros. Cómo esto se originó en el corazón de Dios hasta nosotros. Entonces, queremos partir de la premisa de que el hombre ha pecado. Y por ende ha surgido la necesidad de la salvación. Si el hombre no hubiese pecado, entonces no estaríamos hablando absolutamente de nada. Ese es el origen de todo el proceder de Dios hacia nosotros. El hombre ha pecado, el hombre ha caído del lugar de donde Dios lo puso. Ha transgredido la ley de Dios. ¿Qué es pecado, hermano Walter? Es transgredir la ley de Dios, su ley moral, los 10 mandamientos, en pocas palabras. Amén. Eso lo encontramos en Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 3 y versículo 4. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. ¿Te acuerdas de cuando hablamos el término pecado en griego? Era amartía. Que era eso, era errar al blanco. Al blanco. Por lo tanto, la ley es el blanco. Cuando erramos o traspasamos o transgredimos la ley, ¿vale? Entonces se escuchaba en aquel tiempo amartía, o sea, pecado. ¿Qué es entonces pecado? Es transgredir la ley santa de Dios. Es traspasar el mandamiento, el umbral. Es profanar la santidad de Dios, el honor de Dios. Nos hemos desviado de lo que Él nos trazó al principio y dispuso para que nosotros anduviéramos en sus mandamientos. Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, vemos eso por todas partes. Él quería de Israel que andaran en sus estatutos, que andaran en sus caminos, que andaran en sus mandamientos. Israel como pueblo nos ha testificado a nosotros que no han podido andar en esos mandamientos. Que el ser humano individualmente y como pueblo le ha fallado a Dios. Entonces se ha originado un plan de salvación. Esa ley que le dejó al pueblo de Israel es la misma ley que abarca toda la humanidad.
Amén. Es la misma ley. Por eso que le dijo que ustedes tienen que ser luz a nosotros, ser el ejemplo. Y a nosotros también, como creyentes en Jesucristo, nos manda solamente que seamos sal y luz. ¿Me entiendes? Que demos el ejemplo, que puedan ver en nosotros aquella cosa. Entonces, esa ley que le dio era para todo el mundo. Por eso Pablo dice que estamos todos, absolutamente todos, destituidos de la gloria de Dios, porque hemos pecado. Amén. Ahí lo dice. Por cuanto todos pecaron, en Romanos 6:23, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:23 dice, en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si tuviéramos que empezar, bueno, estamos empezando de hecho a hablar o poner una base, no literal, ¿vale? Pero darle origen el por qué el hombre necesita salvación. El hombre necesita salvación porque ha transgredido la ley de Dios. Y el hombre, cuando transgrede la ley de Dios, automáticamente se encamina a la perdición. De ahí es donde sale el término salvo o salvación. Somos culpables ante, digamos, el Dios justo que es un juez también justo a la vez. Somos culpables, somos reos de juicio, hay una sentencia sobre nosotros y hay una condenación que nos espera. Amén. Todo eso, hablando en términos jurídicos, es una realidad y es una verdad. Cada alma en esta tierra, cada pecado que comete, cada infracción, a través ya sea de los pensamientos, de las acciones, del proceder, de las intenciones del corazón, todo, dice la Biblia, queda registrado en un memorial. La Biblia lo llama el acta de decretos, que dice que nos es contraria. Se escribe todo lo que tú haces en contra de la ley divina de Dios, en contra de su perfección. Y ahí entran aspectos como la moral de Dios, su dignidad, su honor, su lealtad, su justicia. O sea, engloba, imagínate, estamos describiendo aspectos internos de Dios que muchas veces el mundo no conoce. En la iglesia, tristemente, tampoco muchos lo conocen. Han simplificado mucho la imagen de Dios. Y nosotros queremos en esta hora, con el favor de Dios, al revés, no simplificar, sino amplificar lo que es el atributo interno de Dios y cómo es que se gestionó y se obró todo lo que es la salvación del ser humano. Amén. Amén. Entonces, si partimos de la premisa de que nuestro pecado es lo que origina que Dios se mueva en pos de nosotros, ¿qué mueve a Dios, hermano Walter? ¿Qué atributo es el que mueve a Dios hacia nosotros? El amor de Dios. Amén. Sin ninguna duda, el atributo que más nos gusta, pero no es el único que él tiene, pero sí el que más nosotros queremos dar a conocer o que el mundo pueda conocer. Pero sin ninguna duda hay muchos que son más importantes. Pues. La Biblia no dice ni enseña que Dios tiene amor. Dice que Dios es amor. O sea, es inherente, está en él. Es sustancia. Exacto. De Dios. Nosotros podemos conocer humanamente el amor filial, que es el amor que siente un padre hacia un hijo hacia un padre. Viene del griego, ¿no? Filio, el amor filial. Después está el amor eros, que es el amor que puede sentir un hombre hacia una mujer, el conyugal, se llama eros. Tenemos también el amor fraternal, que es el amor que pueden sentir las personas las unas por las otras, independientemente de los lazos de sangre. Ya no puede ser ni el filio ni el eros, es el fraterno, ¿no? Pero cuando se transmitió la palabra, el Espíritu la infundió y la reveló y la inspiró en la boca de en este caso de los profetas, de los apóstoles, no encontraron en el griego ningún aspecto que pudieran definir este amor, porque se conocía, no es que se conociera, sino que no había forma de definir el amor, porque no era eros, no era filio, no era la fraternidad. ¿Qué es lo que era? Le definieron el amor ágape. Es el amor que no tiene condiciones, no se altera nunca, no tiene altibajos, simplemente ama porque es una definición y es una decisión. No está sujeto a nuestro comportamiento. Y eso, ¿a quién no le gusta eso? Pero eso es una verdad que estamos hablando. Ese es el problema, que cuando vemos y cuando hablamos, por ejemplo, del amor de Dios, de la santidad de Dios, nos vemos con ojos nuestros, con nuestra mente
infinita. Sí. Y para nosotros pecar, por ejemplo, es apartarnos de todo lo malo, de todas las cosas, pero Dios es sin pecado. Él es santo por naturaleza. Como Amén. Él es amor, nosotros amamos a quienes nos aman, ¿me entiendes? Claro. Y por eso es importante que empecemos a conocer quién es el Dios que adoramos. Amén. ¿Quién es el Dios que nos trajo salvación? ¿Quién es el Dios que nos hizo justos? Eso que tú has dicho ahora me llama la atención. Nosotros amamos a quienes nos aman, pero también aborrecemos a quienes nos aborrecen. Claro. Pero nosotros no tenemos que forzarnos. No, nada. Odiamos al que nos odia, pero lo hacemos con toda tranquilidad. Para Dios, a Dios eso le cuesta. Para Dios amar no le cuesta porque es sustancia, como te he dicho, es En su esencia está inherente en él. amén. Él por inercia no puede dejar de amar, más sin embargo, a él le cuesta odiar. Para lo que a nosotros es fácil, para él no es tan fácil. Porque Dios es amor. ¿Tú me entiendes? ¿Me sigue, no? Pero para nosotros es muy fácil. Y muchas veces creemos que Dios es como nosotros. O decimos, no, hombre, Dios, ¿cómo va a odiar? Pues claro, a él le cuesta odiar. Dice Romano, dice que la ira de Dios está contra todos los que impiden la justicia, ¿cierto? Que viene desde arriba y la tornan injusticia acá en la tierra. Claro. Pero tenemos que hablar ya, pero estamos echando un cimiento, una base. Dios por naturaleza le cuesta odiar. Sí, por Después supuesto. vamos a ver ahora, claro, que él se aira y él tiene ira contra la humanidad. Claro que sí, pero porque ya estamos hablando de unos aspectos que tendremos que hablar en su momento. Pero él por sustancia, está hablando de sustancia, de naturaleza, de su pronto, de lo que él es. Porque a nosotros no nos cuesta odiar. Sin Cristo no nos cuesta, ya con Cristo es difícil, porque está el Espíritu de Dios morando en nosotros. Pero sin Cristo, para nosotros es lo más natural del mundo, que si tú me aborreces, yo te aborrezco. ¿Me sigue? Amén. Porque eso es lo que hace el pecado en nosotros. Es una distorsión real, es una distorsión total de lo que Dios ha hecho en nosotros. El pecado distorsiona y avería, lesiona y arruina todo lo que Dios nos dio. ¿Me entienden? Entonces estamos definiendo, intentando dar a conocer cuál es el carácter de Dios. Entonces, como hay necesidad de salvación porque el hombre originalmente ha quebrantado, ha lesionado la imagen de Dios, ha herido su honor y su dignidad, ahora es el mismo Dios el que se tiene que preocupar de salvarnos. Y originalmente había pecado en el mundo, hermano Walter, pero no había transgresiones. ¿Por qué? Porque para entender lo que es transgresión, tiene que haber ley de por medio, tiene que haber una ley que hable, que diga, tiene que haber una ley que esté constituida para que podamos medir el pecado. Si no, ¿qué es pecado? Ahí tú lo has leído antes. Es infracción, es traspasar la ley de Dios. Pero en el principio no había ley. El único que tenía ley es Adán y él sí que transgredió. La Biblia dice que nosotros hemos pecado no la manera de Adán, porque Adán pecó y Adán vio a Dios. O sea, el pecado de Adán, vale. Pero hasta que no vino Moisés, no teníamos ley. Por lo tanto, no había transgresiones. Pero dice la Biblia, no obstante, había pecado en el mundo y reinaba la muerte. Desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Pero ¿qué pasa? Vino la ley. Y al venir la ley, ya Dios está trabajando en su obra de salvación y en su manifestación de su justicia. Porque al final es su obra, la obra de Cristo, la que nos trae justicia pura, justicia Amén. divina. Si vemos en Romanos, que acaba de leer Oscar, dice Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, Amén. testificada por la ley y por los profetas. ¿Te acuerdas que semana pasada, creo, hablamos sobre la verdad presente? Sí. Y eso es justamente lo que quiere expresar este versículo. Antes había un método que se hacía, antes había una forma de hacer las cosas. Antes había que ir, ¿cierto?, al templo, llevar sus corderitos, llevar sus cosas y entregárselo a aquellos hombres y hacían todo el ritual. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y eso es tremendo. Pablo aquí nos quiere entender después que del 1 hasta acá nos viene hablando que no hay forma, que el hombre no tiene solución, que no hay cómo llegar, que no es con esfuerzo humano, que no es con mérito. Pablo nos dice claramente acá, pero ahora, aparte de eso, tenemos algo. Porque, como tú dices, la ley no vino para ser salvanormas, sino para mostrarnos el camino que había que seguir. Nuestra condición. Nuestra condición nos muestra cómo estamos. Y ahí empezamos a ser juzgados. Ahí nos empezamos a sentir culpables. Yo he pecado, yo he hecho esto mal. Ahí Dios puede juzgarnos. Dice, tú
Hasta que Dios, ¿por qué? Porque has matado, has mentido. Amén. ¿Me entiendes? Has mirado a una mujer que no es tu esposa. Y ahí dice, aparte está la ley, se ha manifestado la justicia. Y ahí donde cuando vino Jesús y trajo... Cuando vino Jesús, tú te recuerdas ese cuando empezó a hablar en Mateo. Mira lo que dice Romanos 5:13, dice, pues antes de la ley no había pecado en el mundo. Un momento, ¿no había pecado en el mundo? Digo yo. Claro que había, Claro dice, que había. pero donde no hay ley no se puede inculpar de pecado. Claro. Eso es. Exacto. Y hay una ley que está escrito en nuestros corazones, es verdad, que todos sabemos que lo bueno y lo malo, ¿me entiendes? Inclusive gente que nunca ha oído hablar de Jesús y nada, tribu en algunos sitios, saben lo que es bueno y malo, a su manera, pero lo saben. Pero lo importante es que a través de la ley, de esa forma legal, porque como tú dices, siempre todo tiene que ser de forma legal, Dios es justo. Absolutamente, Dios es justo. Es tan justo que tuvo que venir en forma de hombre a esta tierra. Hizo todo humanamente. Pero eso, hermano Huerta, es lo que queremos darle a conocer a la audiencia. Por eso que hemos empezado del principio. No había forma y manera, aparte de la que se hizo, la forma y manera en la que fue todo, es porque no había otra. Y como Dios es justo y se tiene que sujetar a su propia justicia, y a su moral, y a su dignidad, y a su majestad, y a todo lo que son sus atributos, tú lo has dicho, se tuvo que hacer hombre. Es que no había otra forma de salvarnos. Es tan justo que tuvo que hacer una ley en forma... Tú empiezas a leer la ley moral de Dios y estás como haciendo una figura de quién es Dios. ¿Me entiendes? Sí. Él es tan puro... Es como un perfil. Un perfil, exacto, tú lo has dicho. Es un perfil del perfecto, exacto. Y eso, por eso, el que no cumpla eso no es justo y no podrá estar en mi presencia. Es un perfil de su propia personalidad. Exacto. Por eso es que él mismo se tuvo que hacer hombre y llenar su personalidad en forma de hombre. Claro. Darle cabida a todo ese molde de la personalidad de Dios. Se empequeñeció, si lo podemos decir, a la figura de hombre en Cristo y llenó el molde que Dios mismo demandaba en el perfil de la ley. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Pero que él es tan justo que lo hizo humanamente. Amén. Por eso el enemigo quiso que él obrase constantemente en forma divina, porque si Jesús cuando fue en su tentación llega a aplicar su deidad, ya no sería justo, porque lo está haciendo como Dios. Ya no sería legal. No sería legal. Claro. ¿Me entiendes? Entonces es bueno que los oyentes, nuestros hermanos, empiecen a entender un poco de lo que queremos hablar, de toda esta terminología, digamos, jurídica. Amén. Ellos puedan entender qué queremos plasmar con esto para que puedan entender lo que hizo Cristo en la cruz. Amén. Dios es amor, hermano Walter. Amén. Y se propuso en su amor darnos gracia y misericordia. Darnos lo que Él tiene para darnos, porque si hay algo que Dios tiene, es gracia, es misericordia. Dios es rico, dice la Biblia, en misericordia. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió de que cuando Él se puso a darnos eso porque su amor lo impulsaba, se encontró con que algo se lo impedía. Tal cual, algo se lo impedía. ¿Qué es lo que es? Su justicia. Entonces Dios tuvo que buscar un plan viable, ¿vale o no? A causa de la dificultad que encontró, tuvo que buscar un plan viable para que su justicia nos llegara a nosotros justamente. Para que su salvación nos llegara de una forma legal. Si te vale así. Entonces, ¿cómo Dios empezó a gestionar todo eso? Porque si quisiéramos ser salvos de cualquier manera, vamos a darle ahora un prisma humano, hermano Walter, si puedes, si podemos hacerlo. Si quisiéramos ser salvos, humanamente hablando, de cualquier manera, con tal de serlo, pues cualquier medio estaría bueno. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es la salvación. Ahora, sin importarnos ni el método, ni el medio, si es correcto o es incorrecto. No nos importaría, porque lo que nos importa es la salvación.
Ahora, vamos a coger un ejemplo. Es como cuando el ladrón roba. Él no sabe ni le importa si lo que se está llevando le ha costado mucho trabajo a la persona de ganarlo, si lo que se está llevando es algo imprescindible para esa persona. A él no le importa nada. Lo único que le importa es que se lo tiene que llevar. ¿Me entiendes qué quiero decir o no? Es como cuando el que acepta lo robado. No le importa si eso es robado o no. Lo acepta porque tiene otros intereses y otras miras. No importa si eso es justo o es injusto. ¿Me entiendes qué quiero decir o no? Entonces, en este caso de la salvación nuestra, nosotros que somos egoístas y nos importa poco a la hora de la verdad la forma y manera en la que sean las cosas con tal de conseguirla, hay un refrán, que nosotros lo hemos hablado antes, que dice que el fin justifica los medios. Aquí eso no vale. Con tal de salvarnos, ¿me entiendes qué quiero decir? Podría valer que Dios lo hubiera hecho de cualquier manera, o bueno, tampoco tenía que haber puesto a su hijo, tampoco tenía que haber derramado sangre, no importa. Eso lo dijo Satanás a Cristo cuando lo vio en carne, le dijo, si tú postrado me adoraré, yo te entrego todo esto, yo sé que tú vas a ser rey. Tú simplemente adórame y te ahorro la cruz, te ahorro el sufrimiento. Mira las almas cómo van a sufrir cuando tú vayas a la cruz y no crean. Mira todo lo que se va a formar. Va a haber guerras por causa tuya. Porque no por causa de él directamente, pero por causa del Señor. Si pudiéramos nosotros entrar un poco en la historia. Un ejemplo, ¿no? Cómo ha pasado con los templarios. Cómo ha pasado con las cruzadas. Cómo se ha impuesto el cristianismo a través de sangre. Pero Jesucristo fue a la cruz. Y en este caso el fin no justifica los medios. ¿A qué yo me estoy refiriendo con todo esto? Que nosotros firmaríamos. Yo firmo. Yo digo, ¿por qué tiene que morir Jesús por mí? ¿Por qué tiene que morir un inocente? Y porque yo firmo de otra forma, con tal de que me llegue la salvación. Pero Dios no pudo firmar cualquier contrato. El diablo se lo ofreció. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él lo único que firmó fue lo que se celebró en el Calvario. Lo que estaba previamente, como dice la Biblia, anteriormente ratificado. ¿Me entiende o no? Y ya Abraham habló a través de ese sacrificio de su hijo. Tenía que inmolarse un ser humano. Cuando llegó el Señor a donde Juan el Bautista le dijo, tú vienes a mí, y dice, sí, hazlo, es necesario que cumplamos toda justicia. De eso se trata, de que nuestros hermanos puedan entender la justicia de Dios. Y que tratemos de llevar nuestra mente o nuestro espíritu a la palabra. Si podemos conocer algo de Dios, está en la palabra. Que entendemos un poco lo que Dios quiso hablar con su justicia, que es una justicia inherente en Él. Él en esencia es amor, pero también es justo. Amén. Es buena esa comparativa que tú lo has dicho, creo, cuando has predicado, y lo he escuchado por todos lados en el mundo, que dice, Dios estaba con duda, estaba por el amor de Dios que decía, voy a salvar a este mundo, pero estaba su justicia, no. Estaba su santidad. Su santidad. Que demandaba justicia. Que demandaba y pedía justicia al amor. Amén. Y ahí estaba. ¿Y cuál fue la solución? Ningún problema. Perfecto, yo iré entonces. Yo me haré hombre, yo tomaré un cuerpo y estaré en la tierra. Increíble, que claro, uno sí dio amor, Dios hizo hombre, uno lo ve tan, pero cuando lo analiza, como ahora a veces siempre nos pasa, estamos estudiando, analizando y nos sumergemos en esa verdad. Pasa que las palabras son... La Biblia que tenemos acá es hoja, acá está, es hoja. Pero cuando tú la ves, es vida y es espíritu. Cuando Cristo vino y dijo, oíste que fue dicho, pero más bien yo digo, ellos lo leían de una forma humana, pero Cristo la trajo, le sacó lo espiritual, ¿me entiendes? Le sacó la parte espiritual. Esa es la esencia. Cuando vemos con ojos espirituales la palabra, podemos entender cómo Dios aplicó su justicia en Cristo Jesús hacia nosotros. Amén. Vamos ahora mismito a darle un seguimiento a una alabanza a la audiencia, y ahora vamos a seguir con este estudio. Aleluya. Amén. Amén. ¿Dónde está Mefiboset? El rey te llama. ¿Dónde está Mefiboset?
quiere llevarte a su casa. ¿Dónde está Mefibosé? Del rey traigo una carta. ¿Dónde está Mefibosé? Quiere llevarte a su casa. Y aquel joven en el silencio dijo: yo soy Mefibosé. Yo era un niño pequeño cuando me dejaron aquí. Si yo no tengo a nadie, ¿quién ha hecho memoria de mí? Si yo no valgo nada, si yo no tengo nada, ¿quién ha podido acordarse? Y le decían: el rey te llama, el rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay malas caras. El rey te llama, el rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay malas caras. No importa si un día fuiste señalado, la gracia de Dios tiene la capacidad de restaurar lo que nadie restaura. No importa, aleluya, si el enemigo te ha puesto, aleluya, de alguna forma en entredicho y ha dicho: no tienes derecho. Hoy quiero decirte algo de parte de Dios: tienes derecho a ser feliz, tienes derecho a sonreír. ¿Sabes por qué? El rey te llama, el rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay mala cara. El rey te llama, el rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay mirada, ya no hay malas caras. El silencio que irrumpía aquel lugar era un silencio cargado de dolor. Era un silencio cargado de angustias. Era un silencio, aleluya, cargado, aleluya, de dedos señaladores que solo miraban la falta. Pero quiero decirte algo: cuando Dios aparece, todo cambia. Cuando Dios aparece, todo cambia. Yo voy a decir algo: creo que una mirada del Padre te arregla la vida. Una mirada del Padre restaura el altar más derrotado, restaura el altar más destruido. Por eso yo quisiera saber en esta hora cuántos pueden levantar sus manos y adorar al Señor. Escúchame, esto para ti. No tienes causa, porque dice la Biblia que Él anuló el acta de decretos que había en contra de nosotros. Nadie te puede causar, Dios te perdona. Nadie te puede señalar, Él te restaura. Nadie, aleluya, tiene, lo que voy a decir, nadie tiene el derecho, aleluya, de tener, aleluya, una piedra escondida. Cuando hay amor, cuando hay paz, cuando hay gozo, cuando hay alegría. Y creo que hoy el Señor, a gente que está escuchando, a gente que puede estar, aleluya, en hospitales, a gente que puede estar en angustia, a gente que puede estar desahuciada, hoy tengo una palabra de Dios. Y la palabra de Dios es esta. Escúchenla. El rey te llama. El rey te llama. Ya no hay reproches, ya no hay miradas ni malas caras. El rey te llama. El rey te llama, ya no hay reproches, ya no hay miradas, el rey te llama. El rey te llama. Gloria a Dios. Hermano Walter, el rey nos llamó un día. Amén. Para sorpresa nuestra. A Dios gracias. Todavía me pregunto cómo es posible que alguien como yo, de mi calibre, me haya llamado. Y le agradezco tanto eso. Bueno, yo te lo puedo responder hoy ya en base a las cosas que hemos hablado. Amén. Es por su justicia. Amén. Hay quien dice, es por su gracia, y está bien dicho.
Parece que la palabra gracia la han distorsionado un poco y muchos no la quieren oír. O dice que hablar mucho de la gracia lleva a la gente a libertinajes. Y si hablamos de su justicia, todavía es más profundo. Antes tú sabes, hemos hablado aquí el término, ¿no? La justicia de Dios habilita su gracia. Amén. Si Él no hubiera hecho justicia legal, total y plena, a los ojos del gran juez en el Calvario, la gracia estaría blindada, no habría sido desatada. Pero como Él hizo una obra justa en el Calvario, la gracia se ha desatado para todo aquel que la quiera. Y ahí es donde la gracia tiene también entonces peso. Pero sin justicia no hay gracia. Muchos dicen, es que la gracia parece que lo está dando todo gratis. Sí, es gratis, pero en base a la justicia de Cristo. Claro. Bueno, siempre dice, oye, te tengo un regalo. Vale, la salvación es un regalo de parte de Cristo, pero Él tuvo que pagar la justicia. Amén. ¿Entiendes? Él tuvo que... Toda la justicia divina fue aplicada sobre Él. Los pecados de toda la humanidad fueron aplicados sobre Él. Entonces, como venimos definiendo a Dios, Dios es amor. Y en su amor Él quiere darnos, ¿qué? Gracia. Pero no puede darnos gracia tan fácilmente ni tan ligeramente. ¿Por qué? Porque hemos dicho su justicia se lo impide. Su justicia tiene una demanda. Porque la santidad de Dios fulmina todo aquello que se le ponen al camino si no está a la altura de su justicia. ¿Me sigue? Amén. Y la santidad de Dios es ese atributo. Es ese atributo que muchos piensan que tiene que ver con pureza, sí. Es más, la santidad significa absoluta pureza moral. Entonces, imagínate tú, ¿quién quedaría? ¿Quién quedaría si Dios no añadiera de su obra? ¿Quién quedaría delante de Él? Nada ni nadie. Es que Él ha sido el que ha hecho la obra. Él ha hecho la obra de justicia en el Calvario. Y ahora Él como Él ya la ha hecho y la ha pagado, ahora es libre. ¿Me entiendes? Yo llego y pago por una cosa, ¿no? Y la compro, la tengo aquí, ¿no? Sí, la tengo. Él tiene nuestra libertad en la mano ahora. Ahora dice, ahora como ya es mía y he pagado lo que mi justicia exigía, una vez que ya la tengo, yo soy libre para regalársela al que la quiera. Eso es gracia. Es otorgar mérito, dignidad, honor al que no tiene ninguno. Eso es gracia. Es como la escena del padre cuando corre al hijo pródigo y lo viste, le pone anillo, lo viste con lo mejor que tiene y le hace una tremenda barbacoa. Y más o menos es la escena. Sí. Entonces, el amor y el amor y la santidad de Dios forman parte de su naturaleza, pero la justicia más bien forma parte de la forma y manera y método en el que Dios actúa. Por lo tanto, Él no puede salvar al hombre solo porque siente amor, ni dar gracia solo porque se deje llevar por su corazón. ¿Entiende el término, Walter? O sea, Él no puede actuar de una forma impulsiva porque lo siente, sino que actúa consecuentemente porque tiene unos atributos que son de mucho peso, y ese es el que nosotros estamos hablando hoy, la justicia. Él tiene que sujetarse a sí mismo y llegar hasta el hombre de una forma legal y justa, ajustado a su nivel moral también, a su dignidad y a su majestad. Para Dios sería muy fácil darnos salvación si el asunto de la justicia no estuviera de por medio. Pero estando el asunto de la justicia de por medio, ya no es tan fácil el darnos salvación. Eso es lo que queremos transmitirle a la audiencia en este día. Que una cosa es darnos salvación de cualquier manera, pero darnos salvación de una forma justa, ajustándonos a la justicia de Dios, entonces ya no es tan fácil. Claro. Y eso es lo que muchos no entendemos. Yo por años estuve en los caminos del Señor y no lograba comprender. Y me decía, pero ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué yo soy santo? ¿Por qué me aplica su santidad a mí? ¿O por qué soy justo? Cuando en verdad yo no me siento, y sabemos que no somos aún, ¿me entiendes? En su totalidad. Y mientras meditaba, y tiene que ver mucho la justicia de Dios con su ley. Amén. ¿Me entiendes? Es como lo que hablabas antes, una definición de su perfil. Claro. Y hace poquito fuera de micrófono compartíamos, que te recuerdas, en Isaías 51, versículos 6 y 7, dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra,
porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. O sea, Dios nos dice que a todos los que conocemos su ley, que tenemos hoy en día su Espíritu Santo, debiésemos conocer la justicia de Dios. Amén. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Rey David también en los Salmos 119, versículo 171 dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Nosotros debemos de alistarnos en su palabra, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, pero ¿por qué nos cuesta tanto entender esto? ¿Por qué nos cuesta entender la justicia de Dios? ¿Por qué nos cuesta entender estas cosas? Algo está sucediendo hoy en día con la iglesia, Sí. que no nos movemos a aquello, sino que nos quedamos, como tú dices, no, es que es un regalo de Dios, es gracia, y ya está, y ahí nos quedamos. Y nos sentamos en la iglesia y estamos felices con el regalo que Dios nos ha dado, sin saber que alguien tuvo que pagar el precio. Y fue aplicado sobre él toda la justicia de los seres humanos. Todo la culpabilidad, mejor dicho. Todos los seres humanos, como dice Pablo, todos, no hay ninguno, todos estamos destituidos, todos somos culpables. Imagínate el veredicto de toda la humanidad sobre Cristo. Él se hizo responsable, Se hizo de responsable. todos nuestros pecados. Se sentó en el banquillo de acusados. Asumió la responsabilidad. Pero si Dios perdonara injustamente o descuidadamente o alegremente, sin juzgar el pecado del pecador, entonces quedaría en entredicho su justicia. Y nosotros tenemos, de alguna forma en nuestra mente y corazón, en alguna parte escondida, tenemos como una imagen así como de Dios. O sea, Dios es bueno, Dios es amor, ¿ves? Todos sus atributos, Dios te da gracia, Dios te perdona, Dios perdona. ¿Tú Sí. crees que es así, hermano Walter? O como decimos, errar es humano y perdonar es divino. Sí. ¿No? Errar es de humano. Y perdonar es divino, dice un dicho que dice comúnmente en todo el mundo. Pero en verdad eso no sería justo, porque hay que, cuando alguien transgrede la ley de Dios, es culpable, y Dios tiene que ejecutar aquella condena. Amén. ¿Me entiendes? Tiene que ejecutarla, sí o sí, porque hemos transgredido la ley de Dios. Hemos pecado contra Él. Hemos faltado de respeto a Dios, en pocas palabras. Entonces Dios sí o sí tiene que aplicar aquella condena, que su santidad se la exige a través de la justicia. Para conocer la profundidad de lo que pasó en la cruz, tenemos que conocer el dictamen de la ley y la exigencia de la ley. ¿Por qué Jesús pagó un precio tan alto? Porque la misma ley, ¿me entienden o no?, lo exigía. Entonces, si a nosotros no se nos revela el precio del pecado cometido, tomamos el asunto muy llanamente. No sé si me explico. Es como tú. Yo no sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado. Yo a mis hijos los he castigado, pero después tengo un sufrimiento cuando los veo bajo el castigo y le levanto el castigo. Y ahora voy a la Biblia y me dice Proverbio: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. No, yo lo amo. Me dijo: no, lo estás aborreciendo. Yo entré en un conflicto conmigo mismo, ¿ves? Ese conflicto es el mismo que tuvo Dios. No podía detener el castigo. Hay que castigar. Sí, pero si los castigo yo los fulmino. Sí, pero alguien tiene que ser castigado porque la justicia demanda castigo. Pero la ley dice, y es como algo interno. Es que mira, perdón, que si analizamos bien, Jesús cumplió la ley a cabalidad, en totalidad. Sí. No tenía por qué morir. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí. No tenía por qué morir nada. Si él cumplió la ley, puede haber sido su vida normal, haber llegado, quizás había hasta los 40 años, 50 años, yo no lo sé. Pero ¿por qué murió? Por lo que tú lo dijiste al principio. ¿Qué hizo el hombre? Ha pecado. Amén. Y ese es el punto clave, que hemos pecado. Nosotros a veces nos creemos más buenos que Dios, como tú comentaste ahora, pero el hombre ha pecado. Por eso Cristo tuvo que morir, porque Él cumplió todo, absolutamente todo. Pero ha pecado y hay que hacerle consciente de su transgresión y del precio que implica ahora su pecado. Claro. Mira, te voy a poner un ejemplo que sucedió. Esto es real. Un pastor llegó a una iglesia y un hermano le pidió dinero. Pero el pastor ya tenía noción
de que ese hermano tenía como la costumbre de pedir dinero y no pagar. Pedir prestado, dicen, ¿no? No pagar. Entonces, el pastor le pudo decir, no, hermano, yo me he enterado de usted, yo esto. No, él se cayó, le prestó el dinero, pero le hizo una cosa, le obligó a decirle, ¿cuándo me lo vas a devolver? Le obligó, o sea, le impuso esa obligación. Si este día no me lo devuelves, ¿me entiendes, no? Entonces, te voy a tener por un... O sea, le metió la ley de alguna manera. Es como que en las iglesias o en nuestro ambiente queremos ser buenos, pero ese aspecto de bondad no se puede comer la justicia entre nosotros. Entonces disolvemos muchas veces las cosas en la nada. La deuda no se puede disolver. ¿Me sigue o no? Y dice que este pastor tú tenía la guerra interna y que dijo, se lo presto, se lo doy. Se lo presto, se lo doy. Y digo, no, se lo presto y le voy a poner un día que me lo devuelva para hacerle... Porque dice, yo sabía que no me lo iba a devolver. Pero cuando llegara ese día, yo a él lo iba a confrontar con su pecado. Tú no puedes andar siempre así. ¿Me entiendes? De la misma forma sucede con lo de Dios. Dios no ha cogido el pecado llanamente. ¿Y cómo lo sabemos nosotros? Mira la paliza que recibió Jesucristo. Mira el castigo que recibió Jesucristo. Nosotros sabemos en Cristo y en la cruz que Dios el pecado o sea, que Dios no tiene por inocente al culpable. Sí, amén. Y es tardo para la ira. Que Dios es justo. Es justo, es tardo para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable. Amén. Y el problema también no es que radica mucho en un comportamiento adecuado o moralmente correcto, como humanamente hablando, ¿no? Y la gente cree que con eso es justo ante Dios. ¿Me entiendes lo que te digo? Eso lo podríamos definir como la justicia humana. Claro, que es lo que hacía un poco a lo que llegó el error que cometió el pueblo judío, ¿no? Amén. ¿Y te acuerdas tú de la historia de Job? ¿Cómo empieza Job? Sí. Job 1, un hombre correcto, recto, que siempre ofrecía sacrificios por si acaso uno de sus hijos hubiera cometido algo contra Dios. Y un Dios que él había escuchado que ni siquiera conocía, ¿me entiendes? Más sin embargo, vamos a Job 9 y Job dice, ¿quién podrá estar justificado ante Dios? ¿Quién podrá estar justificado ante Dios? Nadie. Y él era el mejor hombre de la época de los patriarcas, el más recto, el más correcto. Y nadie podrá estar. Entonces, Pablo había cumplido la ley impecablemente, habrá fallado en alguna, pero era impecablemente. Cuando se confrontó con Cristo, sintió que era el último de los pecadores, el más pequeño de todos. Entonces, Job y Pablo, cuando se encuentran con Dios, cambian su noción y saben que la salvación viene solamente de Dios. No importa cuál sea tu forma de ser, no importa que si tú coges tu dinero y se lo das a los pobres, o si vas a África y das de comer, eso está bien hacerlo, yo no digo que esté mal, pero eso no te lleva al cielo. Te hace una persona moralmente correcta, ¿no? Pero ante los ojos de Dios no es justicia, ¿me entiendes? No es justicia eso. La justicia de Dios es diferente. La justicia de Dios es correcta, es perfecta. Por eso aquí cada detalle que le sucedió a Cristo fue hecho así. Fue doloroso, fue sufrido. Porque tú tienes que tener en mente que Dios por años había sido ofendido. Por años Dios, y por años va a seguir siéndolo. ¿Me entiendes lo que te digo? Por eso nosotros tenemos que comprender como iglesia la justicia de Dios aplicada en Jesucristo y a nosotros hecha gracia, para que podamos llevarlo a los demás que siguen ofendiendo a Dios, puede llevar y tengan ese encuentro que tuvo Job y que tuvo Pablo con Dios. Es la única forma que la gente pueda cambiar, ¿me entiendes? Amén. De esa forma moral correcta, aplicarla de buena forma, pero ya con Cristo en ellos. Es muy diferente. Es muy diferente la justicia humana que la divina. Amén. La divina es perfecta. La humana, por muy perfecta que queramos vestirla, es imperfecta. Y muchas veces para que nos vean. E imparcial. Exacto, eso es lo que busca, imparcial es la palabra correcta. No es parcial. No hay nada más equitativo, más equilibrado, más justo que lo que pasó en la cruz.
He escuchado ya muchos predicadores que la cruz es un cruce de dos maderos o de dos palos. En esa intercesión se puso Jesús. Él frenó el golpe. Él se puso de una forma voluntaria por nosotros, pero le pagó a Dios todo. Fue a la cruz que, como yo siempre digo, el lugar de pago, el lugar de transferencia, el lugar de saldamiento de deuda. Fue a la cruz a dar La justicia fue satisfecha. Fue satisfecha porque Cristo había cumplido. Ahora mira lo que, por ejemplo, dijo Isaías del pueblo de Israel. Capítulo 64, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Tú sabes lo que es que Dios que diga el profeta? Porque Dios se lo está revelando en ese momento. Nuestras justicias. Imagínate tú, que Dios en un momento dado dice, este pueblo me habla como si hubiera hecho obras de justicia. Y ahora dice el profeta, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Eso es muy fuerte porque puede decir, bueno, estás ahí, pero no puedes estar. Un ejemplo, ¿no? No, dice, esto que tú has hecho, que tú te crees que tú has hecho lo más grande, que eres la última Coca-Cola en el desierto, esto ante mis ojos es como un trapo de inmundicia, que todos sabemos que la versión original y que lo que usa es trapo de menstruación, o sea, trapo de ahí, de eso, ¿no? Que fuerte, como, o sea, eso le produce a Dios nuestras propias justicias, nuestras propias obras, nuestra propia manera de obrar. Es que nuestra mentalidad, hermano Walter, y la audiencia presente, ha quedado tan distorsionada por el mismo pecado que nos creemos que Dios es como nosotros. ¿Por qué? Porque ignoramos la profundidad de su santidad y de la demanda de su justicia, y creemos que cualquier cosa sacia al corazón de Dios. No, señor. Solamente ha habido una sola persona que ha saciado el corazón de Dios y una sola obra que ha saciado el corazón de Dios. Así es. Es Cristo y su obra en el Calvario. Amén. Y se acabó. Ya no hay más. Si queremos hablar de la Biblia de una forma resumida, y yo sé que hay unos cuantos por ahí que les gusta el resumen y el amplificar, no, el simplificar. Pues, el compactar, hacer más pequeño, digamos. Sí, pues es Cristo y su obra. Amén. Donde ninguno de nosotros tenemos, como dicen por ahí, ni parte ni arte. Solamente tendremos parte agarrándonos a Cristo y su obra, pero no hay nada más allá. Jesucristo dijo, ustedes erráis mucho en las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, dijo. Ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo. Y entonces cuando ahora nosotros nos tenemos que remitir a lo que pasó en el Calvario, la obra de Dios. Maravillosa. En Romanos 3 hemos leído hasta el 23, creo, ¿no? Donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Más sin embargo, si seguimos leyendo 24, 25, 26, vamos a leer un poco, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a lo que es de la fe de Jesús. Y el 27 me encanta, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Amén. Queda excluida. ¿Por cuál? Ley. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es tremendo, es maravilloso. Mira, la justicia de Dios en esencia, ¿sabes cuál es? Simplificadamente, como te he dicho antes, ojo por ojo, diente por diente. ¿Me sigue? ¿Ha hecho esto? Sí, te mereces eso mismo que tú has hecho. De hecho, así lo hizo en Cristo, porque el pecado es muerte. Por eso es a lo que voy, pero entiéndenos. Y entonces, vida, ¿quieres salvar tu vida? ¿Quieres que tu vida sea salva? ¿Quieres que tu alma se escape del juicio? Tiene que venir otro alma y pagar por ti. Y el que venga tiene que ser perfecto. ¿Me sigue? Todo eso entonces, lo que tú empezaste diciendo al principio del programa,
que ya no era como antes, que ahora es a través de la justicia de Dios, pero es que es la misma en todo el testamento, porque entendemos que hay un solo testamento. Lo que ocurre es que Dios, para darnos a entender esto que es tan profundo, lo hizo de una forma didáctica con sangre de animales, pero ahí ya estaba muriendo un inocente, aunque es un animal. ¿Me sigue? Y se hacía en la misma presencia del israelí, que se degollaba el animal. ¿Me sigue, hermano Walter? Amén. El sacerdote simplemente la cogía en el lebrillo esa sangre y la presentaba adentro, pero era el mismo judío el que degollaba al animal. ¿Tú querías decir algo? Sí, lo que tú decías, que todo aquello que lo que se hacía antes era una sombra de lo que se hacía ahora, pero exactamente era lo mismo. Porque simplemente apuntaba a Cristo. Claro, y ahora nosotros nos ha revelado, como dice en 1 Corintios 2, a través de su Espíritu, porque el Espíritu Santo es el único que escudriña a Dios, ¿me entiendes? Porque en esencia es el mismo. Y a través de su Espíritu que está en nosotros nos da este entendimiento. Amén. Por eso que es importante que tengamos esa intimidad y meditemos la palabra y busquemos a Dios en intimidad, y Él nos va a revelar estas cosas que ya debiésemos todos saberlas. Sí. Tener ya en nosotros inherentemente saber la justicia de Dios. Tú has dicho antes, concluimos pues que el hombre, ¿dónde está la jactancia? Perdón, versículo 27, y se queda excluida. Claro, esto, cuando viene de parte de Dios, no hay jactancia ninguna en el hombre, porque viene de Él y Él la regala. Le dice, ¿por cuál ley? Porque Pablo ahí estaba hablando de la ley de Moisés, por la de las obras, dice, no, por la ley de la fe. La ley de la fe, que es una nueva ley que salió cuando Jesús murió en el Calvario, que es la ley de vida en el Espíritu, la ley de vida en Cristo, ¿me entienden? No, esa ley no excluye la ley de las obras, sino que más bien la confirma. ¿Por qué? Porque esa ley lo que hacía que demandaba sangre de aquel que quebrantaba el honor y la santidad de Dios. ¿Me sigue? Entonces, como cuando yo digo por la fe en Cristo, pasa que muchas veces simplificamos, ¿ves? Pero cuando yo digo, yo tengo fe en Cristo, me estoy refiriendo mi fe, mi vida, mi alma, todo lo que yo creo y mi todo lo que yo soy, lo he puesto en Cristo. Me estoy refiriendo a Cristo y Él crucificado, me estoy refiriendo al Calvario. Cuando estamos ya hablando en esos términos, hay sangre de por medio. Entonces, la ley de la fe es aquella que apunta a la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés demandaba sangre. Cuando se encuentra con la ley de la fe, no se oponen, sino se confirma, porque la ley de la fe dice, sí, reconozco que ha tenido que morir alguien por mí. Alguien ha pagado con sangre tu demanda. ¿Me entienden o no? Moisés dice que el que viole la ley de Dios por 2 o más testigos ha de morir irremisiblemente. Se ha quebrantado, se ha traspasado a violación de la ley. Demanda sangre. La ley de la fe le dice el Calvario. ¿Qué hace? ¿Que te estás oponiendo? No, estoy confirmando. Confirmo. Y la sangre es el pacto, digamos, es la confirmación. Amén. Es como, ¿te acuerdas cuando estaban en Egipto y cuando se comen el corderito, en la Pascua? Amén. Y pasa el ángel desde la muerte, ¿no? Y bueno, y como conocemos el pueblo de Dios, sabemos que mucha gente dentro quizás o nos creían, otros creían menos, otros creían más, pero era así, ¿no? Y cuando pasó el ángel, absolutamente ninguno murió. Los que creían más o los que creían menos, simplemente por el hecho de tener la sangre. La sangre. ¿Me entiendes? Estar cobijado bajo la sangre de tremendo, Cristo. Estar agarrado a la cruz. Amén. Entonces, eso es Dios ahí. Yo cuando leí y entendí eso de la Pascua, dije, gracias, Señor, porque realmente si no es por la muerte de Cristo, porque tú fuiste justo y aplicaste tu justicia en Él, que me la merecía yo, esa muerte, yo puedo estar aquí alabando y compartiendo con Oscar y dándote gloria y poder explicar a los hermanos a nuestra forma, ¿cierto?, de qué es lo que hiciste tú en la cruz, por qué tuvo que morir Cristo, porque tu justicia fue aplicada. Y le doy gracias a Dios por todas esas cosas, que increíble cómo Él empieza a mover nuestros corazones y empieza a remover nuestro espíritu. Amén. Para que podamos entender el mensaje de la cruz y podamos empezar a mostrarle al mundo a Cristo y este crucificado. No podemos desembarazarnos de la cruz. Bueno, tendremos que llevar la cruz a todo lugar, a toda prédica, a toda enseñanza. Nada tiene sentido, ni color, ni sustancia si dejamos la cruz fuera. Hay gente que se gloría en la carne y en los sacrificios de la carne porque no hablan de la cruz, no tienen revelación de la cruz,
¿Me sigue o no? Y nosotros que hablamos de la cruz dice que somos enemigos de la cruz. Tristemente. Pero una persona que habla de la cruz no puede ser enemiga de la cruz. El enemigo de la cruz es que ella no habla de la cruz. O cree que la cruz, lo que sucedió en la cruz, es insuficiente. Hay que añadirle obras. ¿Me entiende? Y la obra de la cruz está acabada. Está terminada. Es suficiente para adquirir justificación. En el próximo programa seguiremos hablando de la justicia de Dios, si Dios lo permite, pero la justicia de Dios en Cristo, que es la que nos lleva a recibir justificación. Ahí es donde su gracia ya actúa. Si la justicia de Dios no la tenemos bien definida, su gracia es en vano hacia nosotros, hermano Walter. Para que la gracia actúe y tenga verdaderamente eficacia en nosotros, ese perdón inmerecido, ese favor y ese mérito y ese honor inmerecido, y aceptarlo y recibirlo, y que eso tenga eficacia en nosotros, ¿me entienden? A través del arrepentimiento, no es sin tener una apreciación clara de la justicia de Dios. Acuérdate que lo hemos dicho antes, la justicia habilita a la gracia, habilita el amor de Dios. Todo eso es ella es la que tiene la llave. ¿Me sigue? Y ella es la que en el Calvario se detonó, y eso desató que la gracia ahora corriese hasta nosotros, que es la que nos hace llegar la salvación. Es la gracia. Estamos hablando de muchos términos jurídicos y que cada uno tenemos que volver a poner en su lugar. Los estamos cogiendo para estudiarlo, pero hay que encajarlos otra vez para que la cruz siga siendo eficaz. Pero sin cruz no hay gracia. Y en la cruz lo que se efectuó fue la justicia de Dios. Amén. Hermano Walter, el tiempo nos alcanzó. Bueno, un saludo a todos y gracias por estar junto a nosotros, y nos vemos en otro programa, o nos escuchamos, mejor dicho. Amén. Un saludo y que Dios los bendiga. Hasta aquí el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.